Yo sabía que esto pasaría tarde o temprano, gritó doña Isabel mientras golpeaba la mesa con la palma de la mano. Los cubiertos tintinearon y el salón quedó en un silencio sepulcral. Elena, sentada junto a Andrés, sintió cómo su cuerpo se tensaba al escuchar las palabras de su suegra. La mirada de todos los presentes estaba fija en Isabel, que se levantó de su silla y señaló directamente a Elena. «Tú robaste mis joyas», acusó, con los ojos encendidos de rabia. Elena abrió la boca para responder, pero su voz quedó atrapada en su garganta. No podía creer lo que estaba escuchando. La cena, que había comenzado con risas nerviosas y comentarios ligeros, se había convertido en una escena de juicio. Andrés, a su lado, se movió incómodo, pero no dijo nada. «Mamá, por favor, cálmate», intentó interceder Andrés, pero Isabel lo ignoró. «No voy a calmarme. Esto no es algo que se pueda pasar por alto. Las joyas que mi madre me heredó, esas que han estado en nuestra familia por generaciones, desaparecieron desde que esta mujer llegó a mi casa». «¡Qué coincidencia!», continuó Isabel, su voz cargada de desprecio. Elena finalmente encontró su voz. Se puso de pie, temblando de indignación. «Eso no es cierto. Yo nunca tomaría algo que no es mío, y menos algo tan valioso para usted. No tengo idea de qué está hablando». Isabel dejó escapar una risa sarcástica. «¡Qué conveniente!», dijo dirigiendo su mirada al resto de los presentes. «Esto es lo que pasa cuando uno abre las puertas de su casa a cualquiera. Yo advertí a Andrés que una mujer como tú nunca sería digna de esta familia». Elena sintió un nudo en el estómago. Sus ojos buscaron a Andrés, pero él solo bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a su madre. Antes de que pudiera responder, Isabel tomó su celular de la mesa. «Si no tienes nada que esconder, entonces no tendrás problema con que la policía investigue». Comenzó a marcar un número mientras caminaba hacia la puerta. «Vamos a aclarar esto ahora mismo». «Por favor, no haga esto», dijo Elena, avanzando unos pasos hacia Isabel. «Esto no tiene sentido. Ni siquiera sé dónde guarda esas joyas». «Eso lo decidirá la policía», replicó Isabel sin voltear a verla. El resto de los familiares murmuraban entre sí, algunos lanzando miradas de desaprobación hacia Elena. La tensión en el ambiente era insoportable. Unos minutos después, 2 oficiales llegaron a la casa. Isabel los recibió como si fuera la víctima más agraviada del mundo. «Ahí está, oficial. Esa mujer es la que robó mis joyas», dijo, señalando a Elena con teatralidad. Los policías intercambiaron miradas incómodas, pero procedieron a preguntar a Elena si estaba dispuesta a acompañarlos para aclarar la situación. Elena, aún conmocionada, aceptó. No tenía nada que esconder. Mientras era escoltada fuera de la casa, con todos los ojos clavados en su espalda, escuchó el susurro de Isabel. «Una ladrona siempre termina mostrando su verdadera cara». Elena salió de la patrulla policial con la cabeza en alto, pero por dentro sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El recorrido a la estación había sido breve, pero lo suficiente para que las miradas curiosas de los vecinos la perforaran como agujas. Al entrar a la comisaría, los oficiales le pidieron que esperara mientras iniciaban el protocolo. «¿Está segura de que no tiene algo que confesar antes de que esto pase a mayores?», preguntó uno de los policías, un hombre de voz seria que parecía más interesado en evitar papeleo que en resolver un crimen real. «No he hecho nada». «Esto es un error», respondió Elena esforzándose por mantener su voz firme. Le tomaron una declaración rápida, pero no hubo más que investigar. Las joyas, según Isabel, habían desaparecido de una caja fuerte que solo ella sabía abrir. No había testigos, ni señales de que alguien hubiera entrado al lugar. Sin pruebas concretas, los oficiales no pudieron detenerla. Horas después, Andrés llegó a la comisaría para recogerla. No habló durante el trayecto a casa, y Elena tampoco lo hizo. Pero su silencio no era de complicidad. Era la barrera invisible que ambos habían levantado, un muro que crecía con cada minuto. Al llegar al departamento, Elena dejó caer su bolso en el sofá y se giró hacia Andrés. «¿Por qué no hiciste nada?», preguntó sin ocultar el dolor en su voz. Andrés suspiró y se sentó en una silla sin mirarla a los ojos. «¿Qué querías que hiciera? Es mi madre. No podía enfrentarla frente a todos». «¿Y yo?», replicó Elena con un nudo en la garganta. «No merezco que me defiendas. Me humillaron frente a toda tu familia. Me llamaron ladrona. ¿No te importa cómo me siento?». Andrés se frotó las sienes, visiblemente cansado. «Claro que me importa, Elena.
Pero no puedo pelear con mi madre. No ahora. No sabes cómo es ella y puede destruirnos a los dos. Elena sintió una mezcla de incredulidad y rabia. No podía entender cómo Andrés, el hombre que había prometido amarla y protegerla, podía permanecer tan pasivo ante lo que había ocurrido. Sin embargo, decidió no discutir más. Sabía que las palabras no cambiarían nada esa noche. Al día siguiente, la tensión en el hospital donde trabajaba era palpable. Algunos compañeros que conocían a Isabel habían escuchado rumores, y sus miradas hablaban más que 1000 palabras. Aunque nadie se atrevió a decirle nada directamente, el cuchicheo constante le recordaba que ahora cargaba con una sombra que no merecía. Durante un descanso, su colega y amiga Mariana se acercó con una taza de café en mano. «Oye, ¿es cierto lo que están diciendo?», preguntó en voz baja, con un dejo de preocupación. Elena asintió lentamente, sin mirar a su amiga. «Sí, me acusaron, pero no es cierto, no tomé nada». Mariana suspiró y se sentó a su lado. «Eso ya lo sé, pero tienes que hacer algo. No puedes dejar que te pisoteen así». «¿Qué puedo hacer?», respondió Elena frustrada. «Isabel tiene todo el dinero, toda la influencia. Yo no soy nadie comparada con ella». Mariana la miró fijamente antes de responder. «Eres más de lo que crees, y si no te defiendes ahora, esto no se detendrá. Sabes cómo son estas cosas». Elena se quedó en silencio, pero las palabras de Mariana resonaron en su mente durante el resto del día. Al llegar a casa esa noche, decidió revisar las pocas cosas que Andrés había dejado en el departamento después de mudarse juntos. Entre libros, documentos y álbumes familiares, encontró algo que llamó su atención: un viejo diario de Andrés, uno que él solía escribir antes de casarse. Aunque dudó por un momento, el peso de la acusación y el silencio de Andrés la empujaron a abrirlo. Las primeras páginas eran recuerdos normales, pero una entrada específica captó su atención. Andrés mencionaba algo sobre los secretos de mamá y cómo Isabel solía usar su influencia para salirse con la suya. Elena leyó con atención, sintiendo cómo una chispa de indignación se encendía en su interior. Había algo más detrás de Isabel, algo que Andrés parecía saber, pero que nunca había tenido el valor de enfrentar. Cerró el diario con cuidado y lo guardó. Esa noche, mientras Andrés dormía, Elena tomó una decisión. No permitiría que Isabel destruyera su vida. Elena despertó temprano, con una determinación que no había sentido en semanas. Cada vez que recordaba la humillación en la cena familiar, el miedo y la vergüenza se mezclaban con algo más poderoso, un deseo ardiente de demostrar la verdad. Tomó el diario de Andrés y lo guardó en su bolso antes de salir al hospital. No tenía un plan claro, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Durante su turno, las palabras de Mariana seguían resonando en su mente. «Si no te defiendes ahora, esto no se detendrá». Decidió que, después del trabajo, buscaría ayuda. Había alguien que podría orientarla: Mateo, un abogado y amigo de la familia, conocido por su integridad y habilidad para enfrentar casos difíciles. Aunque hacía tiempo que no hablaban, Elena sabía que podía confiar en él. Esa tarde, se encontró con Mateo en un pequeño café del centro de Puebla. Él llegó puntual, con su maletín bajo el brazo y una sonrisa tranquilizadora. «Elena, me sorprendió tu llamada. ¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó mientras se sentaban. Elena respiró hondo antes de responder. «Mateo, necesito tu ayuda. Estoy en una situación complicada y no sé por dónde empezar». Le relató todo: la acusación de Isabel, el trato humillante frente a la familia, la visita a la comisaría y cómo Andrés había permanecido en silencio. Mateo escuchó atentamente, tomando notas ocasionales en un pequeño cuaderno. «¿Tienes alguna evidencia que pueda ayudar a desmontar su acusación?», preguntó al terminar de escuchar. Elena sacó el diario de Andrés y lo colocó sobre la mesa. «No sé si esto cuenta como evidencia, pero hay cosas aquí que me hicieron pensar. Andrés escribió sobre los secretos de mamá y cómo ella ha usado su poder para manipular a la gente. Creo que hay algo más detrás de todo esto». Mateo hojeó el diario con cuidado, deteniéndose en las entradas más relevantes. Después de unos minutos, levantó la mirada. «Esto no es una prueba en sí, pero es un buen punto de partida. Si Isabel tiene secretos que podrían ponerla en problemas, debemos investigarlos». «¿Tienes alguna idea de a qué se refiere Andrés?». Elena negó con la cabeza. «No lo sé con certeza,
Pero Andrés mencionó algo sobre las propiedades de Isabel y como siempre ha habido rumores de que no todo es legal. Además, él siempre evitó hablar de las finanzas de su madre. Mateo asintió, pensativo. Podemos empezar por ahí. Investigaré si Isabel tiene propiedades registradas a su nombre y si hay irregularidades en sus transacciones. También necesitamos saber si realmente reportó el supuesto robo de las joyas o si solo lo usó para incriminarte. Si encontramos algo sólido, esto podría volverse en su contra. Elena sintió un destello de esperanza. Por primera vez desde aquella noche, parecía que había una forma de enfrentar a Isabel. Gracias, Mateo. No sé qué haría sin tu ayuda. Mateo sonrió. No me agradezcas todavía. Esto apenas comienza. Isabel no es alguien fácil de derrotar y probablemente intentará intimidarnos si siente que estamos acercándonos demasiado. Tienes que estar preparada para eso. Elena asintió. Estaba asustada, sí, pero el miedo ya no era suficiente para detenerla. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Andrés sentado en el sofá, con el rostro sombrío. Parecía que llevaba horas esperando. ¿Dónde estabas?, preguntó en un tono más preocupado que molesto. Tenía cosas que hacer, respondió Elena con frialdad. Andrés la miró, confundido por su actitud. Elena, ¿qué está pasando? Apenas hablamos desde lo de mi madre y siento que te estás alejando de mí. Elena dejó su bolso sobre la mesa y lo miró directamente. De verdad no entiendes lo que está pasando, Andrés. Tu madre arruinó mi reputación, me humilló frente a todos, y tú no hiciste nada. ¿Cómo quieres que actúe? Andrés se quedó en silencio por un momento, antes de responder. Sé que cometí un error. No debí quedarme callado, pero no es tan fácil. No puedes imaginarte lo que significa enfrentarse a mi madre. Tienes razón, respondió Elena, con una mezcla de tristeza y determinación. No puedo imaginarlo porque yo sí sé cómo enfrentarme a alguien que intenta destruirme, aunque me cueste todo. Si tú no puedes hacerlo, entonces este problema lo voy a resolver sola. Andrés quiso decir algo más, pero Elena no le dio tiempo. Se encerró en la habitación, dejando a Andrés con sus pensamientos. Por primera vez sentía que no podía confiar en él, y eso dolía más que cualquier cosa que Isabel hubiera hecho. Al día siguiente, Mateo la llamó con noticias. Había encontrado registros de varias propiedades a nombre de Isabel, algunas de las cuales estaban bajo investigación por irregularidades fiscales. También descubrió que Isabel no había presentado una denuncia formal por el robo de las joyas, lo que sugería que todo era una farsa. Elena colgó el teléfono con una mezcla de alivio y determinación. Isabel había jugado con fuego y ahora era su turno de devolver el golpe. Elena llegó al café donde había quedado nuevamente con Mateo, sintiendo que por primera vez las piezas comenzaban a alinearse. Aunque no era experta en leyes ni en estrategias legales, confiaba plenamente en él. Apenas se sentaron, Mateo sacó una carpeta llena de documentos que había conseguido tras días de investigación. Elena, he encontrado cosas importantes. Comenzó colocando los papeles frente a ella. Isabel tiene varias propiedades registradas bajo diferentes nombres. Algunas están a su nombre, otras a nombre de supuestos prestanombres. Lo interesante es que al menos 2 de ellas están bajo investigación del SAT por irregularidades fiscales. Esto, por sí solo, ya pinta una imagen bastante cuestionable. Elena hojeó los documentos mientras Mateo hablaba. Aunque no entendía del todo los términos legales, era evidente que Isabel había hecho cosas que no estaban en regla. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó con un leve nerviosismo en la voz. Significa que, si seguimos investigando, podríamos encontrar pruebas suficientes para que Isabel enfrente cargos. Pero no solo eso. También he confirmado que nunca reportó el supuesto robo de las joyas a la policía. Es decir, su acusación contra ti no tiene ningún sustento legal. Eso es bueno para nosotros y muy malo para ella. Elena se permitió un pequeño respiro. La idea de que Isabel pudiera enfrentar consecuencias reales era reconfortante, pero todavía quedaba mucho por hacer. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Mateo sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. Vamos a jugar a su juego, pero con nuestras reglas. Isabel está acostumbrada a usar su poder para intimidar y manipular a los demás, pero lo que no sabe es que la ley también puede ser nuestra aliada. Primero necesitamos más pruebas. Tienes que estar preparada para reunir cualquier cosa que pueda ser útil. Correos, conversaciones, documentos, lo que sea.
Mientras tanto, yo continuaré investigando las propiedades y rastreando sus conexiones. Elena asintió. Sabía que esto no sería fácil, pero ya no estaba dispuesta a permitir que Isabel la siguiera aplastando. Esa noche, de regreso en casa, comenzó a revisar todo lo que tenía a su alcance. Mensajes de texto, correos electrónicos, cualquier interacción que pudiera demostrar que Isabel había actuado de mala fe. Entre sus cosas, encontró algo que había pasado por alto. Un correo electrónico que Isabel le envió unos meses atrás, lleno de comentarios sarcásticos y veladas amenazas sobre cómo debía comportarse si quería encajar en la familia. Aunque no parecía incriminatorio a primera vista, Mateo podría encontrarle un uso. Al día siguiente, mientras trabajaba en el hospital, recibió un mensaje inesperado de Andrés. «Tenemos que hablar esta noche. Es importante». Elena leyó el mensaje varias veces, tratando de descifrar qué significaba. Aunque no tenía muchas expectativas, accedió a verlo después de su turno. Cuando llegó al departamento, encontró a Andrés esperándola con una expresión tensa. «Elena, sé que estás molesta conmigo y con razón, pero hay algo que debes saber sobre mi madre», comenzó sin rodeos. Elena cruzó los brazos, impaciente. «¿Por qué debería escuchar algo que venga de ti ahora, Andrés? Tu silencio ya me dijo todo lo que necesitaba saber». Andrés bajó la mirada, avergonzado. «Lo sé, y no espero que confíes en mí de inmediato, pero he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Mi madre no solo ha manipulado a nuestra familia toda la vida, también tiene cosas que no quiere que salgan a la luz. Tú ya lo sabes, pero hay algo más». Elena arqueó una ceja, sorprendida por su repentina sinceridad. «¿Qué es eso, algo más?», preguntó. «Cuando yo tenía 18 años, mi madre me pidió que firmara unos documentos a mi nombre. No sabía qué estaba firmando en ese momento, pero después descubrí que era una propiedad que había adquirido de forma ilegal. Desde entonces he estado atrapado en sus juegos. Si la enfrento, ella puede destruirme también». Elena lo miró en silencio por un momento, procesando sus palabras. Aunque no podía negar que Andrés había sido una víctima más de Isabel, todavía le costaba perdonarlo por no haberla defendido. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó finalmente. «Porque no quiero que sigas enfrentando esto sola», respondió Andrés con sinceridad en la voz. «Si hay algo que pueda hacer para ayudarte a detenerla, lo haré». Elena lo miró fijamente, buscando algún signo de duda en sus palabras. No encontró ninguno. «Está bien», dijo después de unos segundos. «Pero no basta con decirlo. Necesito que me ayudes de verdad. Quiero que busques esos documentos que firmaste y cualquier otra cosa que pueda ser útil». Andrés asintió, visiblemente aliviado. «Lo haré». Esa noche, Elena se dio cuenta de que algo había cambiado. Aunque todavía había desconfianza entre ellos, Andrés finalmente estaba dispuesto a actuar, y con Mateo de su lado, sabía que tenían una oportunidad real de enfrentar a Isabel. Sin embargo, lo que no sabía era que Isabel, siempre un paso adelante, ya sospechaba de sus movimientos. Elena respiró profundamente antes de cruzar el umbral de la imponente casa de doña Isabel. Había sido invitada, o más bien convocada, a una nueva cena familiar. Aunque sabía que era una trampa, decidió aceptar. No podía seguir evadiendo la confrontación, especialmente ahora que tenía algo de información en su poder. Andrés, quien caminaba a su lado, le había asegurado que esta vez estaría de su parte, pero la confianza en él aún estaba rota. Al entrar, el ambiente era tan tenso como un cable de acero. Los familiares, muchos de los cuales habían estado presentes durante la humillación inicial, la miraban con una mezcla de curiosidad y juicio. Isabel, como siempre, estaba impecable en su papel de matriarca dominante. Se levantó de su asiento principal en la mesa y le ofreció una sonrisa falsa. «Elena, querida, qué bueno que pudiste venir». Su tono era dulce, pero su mirada afilada como un cuchillo. «Gracias por invitarme», respondió Elena, manteniendo su voz neutral. Se sentaron y la cena comenzó. El murmullo de conversaciones triviales llenó el salón, pero Elena sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que Isabel hiciera su jugada. Y no tuvo que esperar mucho. «Espero que todos aquí estén conscientes de que, aunque nuestra familia ha pasado por momentos difíciles últimamente, seguimos siendo un grupo unido», dijo Isabel, mirando a Elena con una expresión calculada. «Aunque algunos todavía tienen que demostrar que pertenecen a este círculo». Elena apretó los dientes.
Podía sentir las miradas de los demás clavadas en ella, esperando su reacción, pero en lugar de caer en la provocación, decidió responder con calma. Tiene razón, Isabel. La familia debe estar unida, y por eso creo que es importante que todos hablemos con la verdad. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Isabel alzó una ceja, sorprendida por la firmeza de Elena. ¿A qué te refieres, querida?, preguntó fingiendo inocencia. A que la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano, continuó Elena, sacando un sobre que había traído consigo. Y creo que hay cosas que esta familia debería saber. Por ejemplo, que las joyas que usted afirmó que yo robé nunca salieron de esta casa. La reacción fue inmediata. Algunos familiares se inclinaron hacia adelante, interesados, mientras otros murmuraban entre ellos. Isabel, aunque intentó mantener la compostura, no pudo ocultar el destello de nerviosismo en sus ojos. ¿De qué estás hablando?, exigió, con un tono más seco. Estoy hablando de esto. Elena sacó una copia de un correo electrónico que Isabel había enviado semanas antes a un joyero local, pidiéndole que reparara una pieza específica de su colección, una de las mismas que supuestamente había sido robada. Lo dejó sobre la mesa para que todos lo vieran. Los murmullos se intensificaron. Uno de los familiares más cercanos, un tío de Andrés, tomó la hoja y la leyó en voz alta. Isabel intentó interrumpirlo, pero era demasiado tarde. «Esto no prueba nada», dijo Isabel levantándose de su asiento, su voz subiendo de tono. «Solo estás tratando de manipular a la familia para hacerme quedar mal». «¿Manipular?», respondió Elena, levantándose también, como cuando llamó a la policía para que me arrestaran frente a todos, sin ninguna prueba, como cuando destruyó mi reputación sin importarle las consecuencias. Andrés, hasta entonces callado, finalmente habló. «Mamá, basta. Elena tiene razón. No tenías derecho a hacerle eso. Sabes que no robó nada. Todo esto fue una mentira para humillarla». La sala quedó en completo silencio. Isabel lo miró, atónita. «¿Tú también estás en su contra?», preguntó, su voz llena de incredulidad. «No estoy en su contra, mamá. Estoy en contra de las cosas que has hecho, y ya no puedo seguir callando». Elena aprovechó el momento para dar el golpe final. «No solo se trata de las joyas, se trata de todo lo que usted ha hecho para mantener su poder y su control sobre esta familia. Y créame, las autoridades pronto sabrán más sobre sus propiedades y sus negocios. Tal vez entonces entienda lo que es enfrentarse a la verdad». Isabel, ahora visiblemente alterada, golpeó la mesa con fuerza. «No sabes con quién estás tratando», gritó. «Nadie se mete conmigo y sale ileso», pero sus palabras, lejos de intimidar a Elena, solo reforzaron su decisión. Con la familia ahora dividida entre quienes apoyaban a Isabel y quienes empezaban a cuestionarla, Elena sintió que, finalmente, había recuperado algo de control. «Tiene razón, Isabel. Nadie sale ileso cuando juega con fuego», dijo, antes de tomar su bolso y dirigirse hacia la puerta. Mientras salía de la casa, sintió que algo había cambiado. Aunque la batalla estaba lejos de terminar, por primera vez había enfrentado a Isabel en su propio terreno, y esta vez no pensaba retroceder. Elena despertó al día siguiente con un mensaje de Mateo, esperándola en su teléfono. El texto era breve, pero lleno de peso. «Encontré algo importante. Nos vemos en mi oficina a las 10 a.m. Sin perder tiempo, se preparó y salió hacia el despacho de Mateo. A lo largo del camino, las palabras de Isabel de la noche anterior resonaban en su mente. La amenaza velada, el tono agresivo, todo indicaba que Isabel no se detendría tan fácilmente. Pero ahora Elena no era la misma mujer que había sido humillada frente a todos. Ahora tenía un propósito, y eso la hacía más fuerte. Cuando llegó al despacho, Mateo la recibió con una carpeta gruesa en la mano y una expresión seria. «Elena, lo que encontramos podría cambiarlo todo», dijo, invitándola a sentarse. Elena se acomodó en la silla frente a él, ansiosa por escuchar los detalles. «¿Qué es?», preguntó, mirando la carpeta con nerviosismo. Mateo la abrió y sacó varios documentos. «Isabela ha estado involucrada en la compra de terrenos mediante fraudes. Se trata de propiedades en áreas rurales que fueron adquiridas bajo coacción a precios mucho menores de su valor real. Esto, combinado con las irregularidades fiscales que mencioné antes, es suficiente para que las autoridades la investiguen seriamente». Elena tomó uno de los documentos y lo examinó.
Aunque no entendía todos los términos legales, la gravedad de las acciones de Isabel era evidente. Mateo continuó explicando. Lo mejor de todo es que no es solo su palabra contra la tuya. Hay testigos, personas que estuvieron involucradas en las transacciones y que podrían declarar en su contra si es necesario. Con esto, tenemos una oportunidad real de llevarla a la justicia. Elena asintió, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabía que Isabel no se quedaría de brazos cruzados, pero también sabía que esta era su oportunidad para limpiar su nombre de una vez por todas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Voy a presentar esta información al SAT y a la Fiscalía local. Si todo sale bien, en cuestión de días podrían iniciar una investigación formal. Pero tienes que estar preparada, Elena. Isabel va a contraatacar con todo lo que tiene. Elena apretó los labios pero asintió con determinación. Estoy lista. 3 días después la noticia explotó. Los periódicos locales y programas de televisión comenzaron a informar sobre una investigación en curso contra doña Isabel Sánchez, una figura prominente en Puebla, por presuntos fraudes inmobiliarios y evasión fiscal. Las imágenes de la casa de Isabel, siendo allanada por la Policía Federal, se hicieron virales en redes sociales, acompañadas de titulares que manchaban su hasta entonces impecable reputación. Elena estaba en el hospital cuando vio la noticia en la televisión del área de descanso. Algunos compañeros se acercaron a mirar, y las miradas de juicio que solía recibir se transformaron en expresiones de sorpresa. ¿Esa no es tu suegra?, preguntó Mariana, su amiga, con los ojos bien abiertos. Elena asintió, tratando de mantener la compostura. Sí, es ella. Parece que al final la verdad está saliendo a la luz. Mariana la miró con admiración. Sabía que no eras como ella decía. Ahora todos lo saben. Por primera vez en meses, Elena sintió que el peso que cargaba comenzaba a aligerarse. La noticia no solo reivindicaba su nombre, sino que también exponía a Isabel por lo que realmente era. Una mujer que había construido su poder sobre mentiras y abusos. Esa misma noche, Elena recibió una llamada de Andrés. Dudó en responder, pero finalmente aceptó. ¿Qué quieres?, preguntó, su tono frío. Elena, no sé cómo pasó esto, pero mi madre está devastada. La policía confiscó documentos y cerraron varias de sus cuentas bancarias. Está fuera de sí, dijo Andrés, su voz cargada de tensión. ¿Y qué esperabas?, respondió Elena. Sabías lo que estaba haciendo, Andrés. Tal vez no todo, pero sabías lo suficiente como para detenerla y no hiciste nada. Ahora está enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Andrés guardó silencio por unos segundos antes de hablar. Quiero ayudarte a terminar esto. Sé que no te he apoyado como debería, pero quiero hacerlo ahora. Hay cosas en su oficina que podrían ser útiles para la investigación. Puedo conseguirlas. Elena no estaba segura de si confiar en él, pero sabía que cualquier información adicional podría ser crucial. Está bien, pero no lo hagas por mí, Andrés. Hazlo porque sabes que es lo correcto. Esa fue la última llamada que tuvieron esa noche. Andrés no tardó en actuar, enviándole a Mateo documentos que confirmaban más irregularidades en las finanzas de Isabel. La investigación creció y la presión sobre Isabel se intensificó. Una semana después, Elena recibió otra noticia. Isabel había sido citada a declarar ante un juez. La mujer que había intentado destruirla ahora enfrentaba el inicio de un juicio que amenazaba con desmoronar todo lo que había construido. Mientras tanto, Elena, aunque aliviada por los avances, sabía que todavía quedaba mucho camino por recorrer. Isabel aún tenía recursos e influencia, y no sería fácil derribarla por completo, pero cada paso que daba la acercaba más a la justicia. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su pequeño departamento, Elena se permitió una sonrisa. Aunque las heridas seguían ahí, ya no sentía el peso de la vergüenza. Ahora era Isabel quien estaba bajo el escrutinio de todos, y esa verdad era un triunfo en sí mismo. La mañana comenzó con una llamada inesperada. Elena, aún en pijama, miró la pantalla de su teléfono. Era un número desconocido. Dudó por un momento, pero finalmente contestó. ¿Quién habla? ¿Crees que ya ganaste, maldita?, dijo una voz familiar cargada de furia. Era Isabel. Su tono era frío, pero el veneno en sus palabras era inconfundible. No sabes con quién te metiste. Esto no ha terminado, y te aseguro que no saldrás ilesa. Elena mantuvo la calma, aunque por dentro sentía un escalofrío recorriéndole la espalda. Señora Isabel,
No necesito hacer nada más. Usted sola está cavando su propia tumba. Ya es hora de que asuma las consecuencias de lo que ha hecho. ¿Consecuencias?, replicó Isabel con una risa amarga. ¿Crees que este escándalo me detendrá? Tengo contactos, tengo dinero. Tú no eres nadie, y cuando termine contigo, no te quedará nada. Elena no respondió de inmediato. Se permitió un breve silencio antes de contestar. Puede intentarlo, pero esta vez no estoy sola. Y créame, no tengo nada que perder. Antes de que Isabel pudiera responder, Elena colgó. Sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que Isabel no estaba acostumbrada a perder, y eso la hacía aún más peligrosa. Esa tarde, Elena se reunió con Mateo para informarle sobre la llamada. Sabía que Isabel reaccionaría, pero no esperaba que te contactara directamente, dijo Mateo mientras tomaba notas en su libreta. Dijo que esto no había terminado, que tiene contactos y dinero para destruirme. Elena hizo una pausa, mirando a Mateo con preocupación. ¿Crees que puede intentar algo serio? Mateo asintió lentamente. Es posible. Isabel tiene recursos, y si está desesperada, puede recurrir a cualquier cosa para protegerse. Pero no te preocupes. Ya hemos adelantado mucho en la investigación. El caso contra ella se está fortaleciendo, y ahora es más probable que intente asustarte que hacer algo real. ¿Y si no es solo un intento de asustarme?, preguntó Elena, sin poder evitar sentir un nudo en el estómago. Mateo la miró con seriedad. Entonces estaremos preparados. Pero recuerda, ella ya no está en una posición de poder como antes. Cada movimiento que haga será observado, y eso juega a nuestro favor. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Mateo, Isabel no tardó en mover sus piezas. 2 días después, Elena llegó al hospital para encontrarse con una situación extraña. Había rumores de que alguien estaba intentando desprestigiarla entre sus colegas. Durante su turno, uno de los supervisores la llamó a su oficina. Elena, hemos recibido algunas quejas anónimas sobre ti. Dicen que no has sido profesional con tus pacientes y que incluso has manipulado registros médicos. La mirada del supervisor era escéptica, pero era evidente que tenía que abordar el tema. Elena sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la calma. Eso no es cierto. Jamás haría algo así. Estoy segura de que quien esté diciendo eso lo hace con malas intenciones. El supervisor asintió lentamente. No lo dudo. Tus antecedentes aquí son impecables, pero necesitaba informarte. Si estas acusaciones persisten, tendremos que investigarlas formalmente. Elena salió de la oficina con un peso en el pecho. No tenía pruebas, pero estaba segura de que Isabel estaba detrás de esto. La desesperación de su suegra ahora se estaba volviendo personal. Esa noche, mientras revisaba algunos documentos en casa, recibió un mensaje de Mariana. «Oye, creo que necesitas ver esto. Mira el grupo de WhatsApp del hospital». Elena abrió el grupo y vio capturas de pantalla de correos electrónicos que supuestamente la incriminaban en actividades irregulares. Los correos eran obviamente falsos, pero el daño ya estaba hecho. Algunos compañeros estaban comentando, cuestionando si había algo de verdad en las acusaciones. No pudo evitar que las lágrimas le llenaran los ojos. Era demasiado. Isabel estaba jugando sucio, y aunque sabía que las pruebas eran falsas, limpiar su nombre nuevamente se sentía como una montaña difícil de escalar. Decidió llamar a Mateo de inmediato. Isabel está atacándome directamente. Está difundiendo mentiras en mi lugar de trabajo, dijo, tratando de mantener la voz firme. Esto solo demuestra que está desesperada, respondió Mateo. Si está recurriendo a estas tácticas, es porque sabe que su posición legal es débil. Escucha, voy a contactar a un perito en informática. Si los correos son falsos, podemos rastrear el origen y vincularlos a ella. Pero necesitas aguantar, Elena. No dejes que te derrumbe. Las palabras de Mateo le dieron algo de consuelo, pero el peso seguía ahí. Sabía que esta batalla no sería solo legal, sino también emocional. Los días siguientes fueron difíciles. Aunque Mateo y su equipo avanzaban en la investigación, los ataques de Isabel no cesaban. Sin embargo, hubo un rayo de esperanza. Andrés, tras escuchar lo que estaba sucediendo, decidió enfrentar a su madre directamente. «Mamá, tienes que detener esto», dijo Andrés, irrumpiendo en la casa de Isabel sin previo aviso. «Sé lo que estás haciendo contra Elena, y si no paras, yo mismo testificaré en tu contra». Isabel, sentada en su sala con una copa de vino en la mano, lo miró con desdén. «¿Vas a traicionar a tu propia madre por una cualquiera?», preguntó.
con el mismo tono venenoso de siempre. No es una cualquiera, es mi esposa, y tú arruinaste su vida. No voy a seguir siendo tu cómplice. Isabel soltó una risa amarga. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? Eres débil, Andrés. Siempre lo has sido. Sin mí, no eres nada. Pero esta vez, Andrés no retrocedió. Tal vez tengas razón, pero esta vez voy a hacer lo correcto, aunque me cueste todo. Con esas palabras salió de la casa dejando a Isabel sola en su furia. Ese fue el momento en el que Isabel, por primera vez, sintió que el control que siempre había tenido se estaba desmoronando. El día había llegado. La audiencia preliminar contra doña Isabel Sánchez se celebraría en el Tribunal de Puebla, y los medios ya estaban apostados afuera desde temprano. Las noticias sobre las irregularidades fiscales, los fraudes inmobiliarios y ahora las amenazas directas hacia Elena habían captado la atención de todos. Isabel, quien siempre había sido admirada por su comunidad, ahora estaba siendo retratada como una mujer manipuladora y corrupta. Elena llegó al tribunal acompañada de Mateo. Aunque trataba de mantenerse tranquila, su corazón latía con fuerza. Sabía que este era un momento clave en su lucha, pero también entendía que Isabel no se rendiría fácilmente. A lo lejos, vio llegar a Isabel, escoltada por su abogado y vestida impecablemente, como si quisiera transmitir que seguía siendo intocable. Cuando comenzó la audiencia, los fiscales presentaron las primeras pruebas, documentos que demostraban irregularidades en las transacciones de propiedades, cuentas bancarias no declaradas y el uso de prestanombres. Isabel permaneció serena, pero cada palabra del fiscal era un golpe contra su imagen. Mateo, por su parte, presentó pruebas adicionales que vinculaban directamente a Isabel con las amenazas y los intentos de desprestigiar a Elena. Tenemos evidencia de que la acusación de robo fue fabricada con la intención de humillar y desacreditar a la señora Elena Méndez, dijo Mateo, mostrando los correos electrónicos falsificados que su equipo había rastreado hasta un servidor vinculado a Isabel. El abogado de Isabel intentó desacreditar las pruebas, pero la cantidad de evidencia acumulada era abrumadora. El juez decidió admitir todos los documentos y testimonios como válidos, lo que marcó un duro revés para la defensa. Cuando fue el turno de los testigos, Andrés subió al estrado. Su rostro estaba serio, y aunque su voz temblaba ligeramente al principio, se mantuvo firme. Mi madre me pidió que firmara documentos a mi nombre cuando era joven. No entendí en ese momento lo que estaba haciendo, pero después supe que estaba ayudándola a encubrir propiedades adquiridas de manera fraudulenta, dijo, mirando directamente a Isabel. Durante años fui cómplice por miedo, pero no puedo seguir callando. Isabel lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Su hijo, su mayor herramienta de control, ahora era quien ayudaba a cimentar su caída. ¿Entonces admite que actuó bajo las órdenes de su madre?, preguntó el fiscal. Sí, lo admito, y estoy dispuesto a cooperar completamente con las autoridades para limpiar esto. El testimonio de Andrés fue un punto de inflexión. Los miembros de la familia que aún apoyaban a Isabel comenzaron a dudar, y el rostro de Isabel, aunque trataba de mantenerse firme, mostraba signos de desgaste. Después de varias horas, el juez anunció que había suficiente evidencia para abrir un juicio formal contra Isabel por fraude, evasión fiscal y difamación. Aunque no se dictó una sentencia ese día, la decisión fue un golpe devastador para Isabel. Cuando salieron del tribunal, los medios se abalanzaron sobre Elena. Mateo, siempre profesional, se encargó de responder las preguntas. Esto no es solo una victoria para mi clienta, sino para todos aquellos que han sido víctimas de personas que usan su poder e influencia para pisotear a otros. Continuaremos luchando hasta que se haga justicia. Elena, por su parte, evitó hablar con los reporteros. En su mente, este no era el final, pero sí un gran paso hacia la reivindicación. Esa noche, Isabel se encerró en su mansión, ahora desprovista del aura de invencibilidad que siempre había proyectado, sus cuentas congeladas, su reputación destruida y su familia dividida. Ni siquiera sus contactos más influyentes estaban dispuestos a ayudarla. Uno a uno todos le habían dado la espalda. En contraste, Elena volvió a su pequeño departamento con un sentimiento de alivio que no había experimentado en meses. Aunque sabía que la batalla aún no estaba completamente ganada, ese día marcaba un punto de no retorno. Por primera vez,
Isabel había sido expuesta, y el peso de sus acciones comenzaba a alcanzarla. Andrés llamó más tarde esa noche. «Elena, quiero agradecerte por darme el valor de enfrentar a mi madre. Sé que es tarde, pero espero que algún día puedas perdonarme». Elena hizo una pausa antes de responder. «No sé si pueda perdonarte, Andrés, pero agradezco que hayas hecho lo correcto. Eso ya es un paso adelante». Colgó sin comprometerse a nada más. Sabía que su relación con Andrés no tenía futuro, pero tampoco sentía rencor. Había aprendido a avanzar sin cargar con el pasado. Mientras tanto, las consecuencias para Isabel no tardaron en materializarse. Con la investigación en pleno curso, sus propiedades comenzaron a ser confiscadas y su círculo social la excluyó por completo. Ya no era la mujer poderosa que todos temían, sino una figura solitaria y deshonrada. Elena, por su parte, decidió tomarse un descanso del hospital y aceptar una posición temporal en una clínica rural, lejos del bullicio y las tensiones de la ciudad. Allí, rodeada de gente humilde y agradecida, encontró la paz que tanto había anhelado. Su vida había cambiado para siempre, pero ahora se sentía más fuerte, más libre. La caída de Isabel había sido amarga y lenta, pero al final la justicia prevaleció. Y aunque Elena nunca buscó venganza, el desenlace fue una lección para todos. La verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Elena estaba sentada en un pequeño banco de madera frente a la clínica rural donde había comenzado a trabajar unas semanas atrás. Los días eran tranquilos, llenos de trabajo significativo, con personas que realmente valoraban su ayuda. El bullicio de Puebla parecía un recuerdo lejano, pero las cicatrices de su enfrentamiento con Isabel seguían presentes. Aunque la vida avanzaba, de vez en cuando su mente volvía a los momentos de humillación, el miedo y la lucha. Esa tarde, mientras atendía a un paciente mayor con complicaciones de diabetes, recibió una llamada de Mateo. «Elena, tengo buenas noticias», dijo con un tono de satisfacción que ella no escuchaba desde hacía semanas. «Las autoridades han avanzado en el caso y finalmente hay una fecha para el juicio contra Isabel». Elena dejó escapar un pequeño suspiro. Había esperado este momento, pero no estaba segura de cómo sentirse ahora que era real. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó. «Significa que todo lo que hemos hecho hasta ahora está dando frutos. Isabel será juzgada por fraude, evasión fiscal y difamación. Si el juez falla en su contra, enfrentará una pena significativa. Es el principio del fin para ella». Elena permaneció en silencio por un momento. Aunque sabía que este juicio era necesario, sentía que su parte en esta historia ya había terminado. Había hecho lo que debía para defender su dignidad y encontrar justicia, pero no quería que su vida girara eternamente en torno a Isabel. «Gracias, Mateo, pero creo que no asistiré al juicio», dijo finalmente. Mateo pareció sorprendido. «¿Por qué? Este caso existe porque tú tuviste el valor de enfrentarte a ella». «Lo sé, pero ya hice mi parte. La verdad está sobre la mesa, y no necesito estar ahí para saber que se hará justicia. Mi vida está aquí ahora, ayudando a estas personas. Es lo que realmente importa para mí». Mateo respetó su decisión, aunque insistió en mantenerla informada sobre los avances del caso. Elena agradeció su apoyo. Había llegado a admirar su dedicación y profesionalismo durante todo el proceso y sabía que sin él nunca habría llegado tan lejos. Unos días después, Andrés llegó a visitarla al pueblo. Elena lo recibió con amabilidad, pero mantuvo la distancia emocional. Sabía que Andrés venía en busca de algo más que una conversación casual. «Elena, he estado pensando mucho desde el tribunal. Quiero que volvamos a intentarlo. Empezar de nuevo, lejos de todo lo que pasó con mi madre», dijo Andrés con una sinceridad que era difícil de ignorar. Elena lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Andrés, agradezco que hayas dado ese paso para enfrentar a tu madre. Sé que no fue fácil para ti, pero nuestra relación no puede volver a ser lo que era. No es solo por lo que pasó, sino porque he cambiado. Me di cuenta de que puedo ser feliz sin depender de alguien más». Andrés asintió lentamente, comprendiendo que esta era una despedida definitiva. «Te deseo lo mejor, Elena, de verdad. Y yo a ti. Espero que encuentres tu camino», respondió ella con una sonrisa sincera. Andrés se marchó, dejando a Elena con un extraño sentimiento de alivio. Había cerrado otro capítulo de su vida y esta vez
sin dolor ni resentimientos. Mientras tanto, en Puebla, el juicio contra Isabel se llevó a cabo con gran atención mediática. Las pruebas eran contundentes y los testimonios de Andrés y otros testigos sellaron su destino. Isabel fue declarada culpable de todos los cargos. La sentencia, 15 años de prisión y la confiscación de la mayor parte de sus bienes para pagar las multas y compensaciones. La caída de Isabel fue completa. La mujer que alguna vez había sido temida y respetada en su comunidad, ahora enfrentaba una vida de soledad y desprestigio. Los pocos familiares que habían permanecido a su lado la abandonaron tras el veredicto, incapaces de soportar el peso de su deshonra. Elena se enteró del resultado del juicio por Mateo, quien le llamó emocionado. «Lo logramos, Elena. Isabel está oficialmente en prisión. Este capítulo finalmente ha terminado». Elena sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Gracias, Mateo. Esto no habría sido posible sin ti. No habría sido posible sin tu valentía, Elena. Ahora es momento de que sigas adelante». Colgó el teléfono y salió al porche de la clínica. Miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Por primera vez, sintió que podía respirar completamente libre. La vida continuó para Elena en el pequeño pueblo. Aunque su historia con Isabel había sido amarga y complicada, también le había enseñado el valor de su fortaleza y su integridad. Ahora vivía para ayudar a los demás, rodeada de personas que realmente la valoraban. Y mientras Isabel enfrentaba su destino en prisión, sola y olvidada, Elena encontraba cada día más razones para sonreír, porque al final el verdadero triunfo no estaba en ver caer a su enemiga, sino en recuperar su paz y reconstruir su vida. Los días en la clínica rural se habían convertido en una rutina gratificante para Elena. Cada jornada traía nuevos desafíos, pero también una profunda sensación de propósito. Los pacientes, muchos de los cuales vivían en condiciones humildes, la trataban con un respeto y agradecimiento que jamás había sentido en su vida anterior. Una mañana, mientras terminaba una consulta con una mujer mayor que padecía hipertensión, un grupo de niños entró corriendo en la sala con risas y gritos. Traían consigo flores silvestres que habían recogido del campo. «Son para usted, enfermera Elena», gritó uno de los niños, colocando un pequeño ramo en sus manos. Elena sonrió con ternura. Este gesto simple y sincero simbolizaba todo lo que había ganado al alejarse de la toxicidad que una vez la rodeó. «Gracias, chicos. Son preciosas», dijo, colocando las flores en un vaso junto a su escritorio. Uno de los niños, una niña de unos 8 años, la miró con curiosidad. «¿Por qué siempre está tan contenta?», preguntó con la inocencia propia de su edad. Elena pensó por un momento antes de responder. «Porque aprendí que, aunque la vida puede ser difícil, siempre podemos encontrar algo bueno si buscamos con el corazón». A pesar de la tranquilidad en su entorno actual, el nombre de Isabel seguía apareciendo ocasionalmente en las noticias. La prensa seguía interesada en la historia de la poderosa mujer que había caído en desgracia. Un periodista local incluso intentó contactar a Elena para una entrevista, pero ella se negó. No quería revivir esa parte de su vida ni utilizarla como espectáculo. Mateo, quien aún le enviaba actualizaciones ocasionales sobre el caso, le informó que Isabel había intentado apelar su sentencia, pero sin éxito. Su futuro estaba sellado, y su mundo de lujos y poder era ahora un recuerdo lejano. Isabel, desde su celda, vivía sus días con amargura. Su orgullo le impedía aceptar su nueva realidad, y la soledad se convirtió en su mayor castigo. Sus esfuerzos por mantener contacto con algunos miembros de la familia fueron ignorados, y su reputación, alguna vez intocable, se había desvanecido por completo. Un día, mientras Elena caminaba por el mercado local del pueblo, se encontró con una pareja de ancianos que vendían productos hechos a mano. Al conversar con ellos, descubrió que habían sido una de las familias afectadas por los fraudes de Isabel. Habían perdido un terreno valioso y se habían visto obligados a empezar de cero. «Fue un momento difícil, pero nos alegra que al final se haya hecho justicia», dijo la anciana, mientras envolvía una pequeña figura de barro que Elena había comprado. «Sí, gracias a personas valientes como usted, las cosas cambiaron para muchos», añadió el anciano. Elena sintió una mezcla de humildad y satisfacción al escuchar esas palabras. Aunque no lo había planeado, su lucha contra Isabel había tenido un impacto mucho más amplio de lo que imaginaba.
Esa noche, mientras escribía en un cuaderno que usaba como diario, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Recordó la humillación de aquella cena fatídica, el dolor de ser acusada injustamente y el miedo que sintió al enfrentarse a alguien tan poderosa como Isabel. Pero también recordó la fuerza que descubrió en sí misma, la resiliencia que la llevó a defender su verdad y la satisfacción de haber superado algo que una vez parecía insuperable. Escribió una última frase antes de cerrar el cuaderno. La libertad no es solo un lugar, es el estado de estar en paz con quien eres, sin importar lo que otros intenten quitarte. Con el tiempo, Elena se convirtió en una figura querida en el pueblo. Sus pacientes no solo la veían como su enfermera, sino como una amiga y un ejemplo de valentía, y aunque la vida le había enseñado duras lecciones, encontró en ellas las herramientas para construir un futuro lleno de propósito y gratitud. La historia de Isabel quedó atrás, como un capítulo cerrado de su vida. Para Elena, el verdadero triunfo no estaba en la caída de su enemiga, sino en el renacimiento de su propia fuerza. Ahora vivía plenamente, en paz consigo misma y con el mundo sin mirar atrás.